estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Queremos agradecerle a Dios por bendiciones recibidas en nuestra vida. Estamos muy contentos y los invitamos a cantar con nosotros. La palabra del Señor dice que Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que agradecerle al Señor. Sabemos que no nos podemos reunir en un edificio, pero sé que ahí, desde ese lugar donde ustedes nos pueden ver, podemos gozarnos y alegrarnos con nuestro Dios. Los invitamos a cantar.
aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a vivir nuestra fe. Y más en estos tiempos que estamos pasando, este encierro, esta cuarentena, tenemos que confiar en las promesas que el Señor nos da. Y tenemos que también obedecer y confiar en Él. Y guardar todas sus promesas en nuestro corazón, leyendo su palabra y estando en comunión con Él. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Cantemos. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a cantar, hermanos.
Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos sintonizan por este medio. Los saludo afectuosamente. Hoy es un día muy especial, es el Día del Señor. Hoy es domingo y es día de celebrar la grandeza, el amor, la misericordia de Dios, porque Dios sigue siendo Dios, está en su trono. Él todavía recorre el mundo entero, el universo entero, con su poder y su sabiduría. Pareciera que estamos viendo un poco de luz al final del túnel y eso nos alegra mucho si así fuera. Sin embargo, debemos de tomar todavía las medidas necesarias para que esta situación no sea más grave. Ansiamos regresar a nuestras actividades normales. Varios me han dicho que también desean regresar al templo, al edificio. Y lo anhelamos, compartir, como la palabra dice, estar juntos en armonía. Sin embargo, esto podrá ser realidad y podremos llegar allí hasta cuando nos permitan hacerlo. Entre tanto, seguiremos enseñando, predicando, hablando de la palabra a través de este medio. Como sabe, hemos estado leyendo el libro de Habacuc, un libro pequeño, del profeta Habacuc, un libro de apenas 3 capítulos, pero que tiene un enorme mensaje para cada uno de nosotros, en especial en tiempos como los que estamos pasando. El capítulo 3 de este libro nos lleva a un punto culminante. Aunque las situaciones que estamos viendo hoy en día son muy complicadas, son muy difíciles, el capítulo 3 de este libro nos da un panorama de verdad impresionante sobre la esperanza, la fortaleza que podemos recibir de parte de nuestro Señor. Sabemos que la situación en la que estamos viviendo es muy complicada. Es más, dicen que después de esta pandemia nada va a ser tan normal como antes. De hecho, hablan de una nueva normalidad. Y en cierto sentido, las cosas van a tener una forma diferente de ser o de verse.
Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. Pareciera que estamos viviendo el comienzo del final de la historia humana como la estamos conociendo. Y creo que muchos estamos de acuerdo en este sentido. El mundo está en problemas, la humanidad está en problemas, eso es una realidad, no la podemos cambiar. El mal, las situaciones críticas, difíciles, económicas, de salud, se están expandiendo rápidamente por todas partes, por todos lados. Y no podemos por eso dejar de glorificar. Dios sigue siendo Dios y está sentado en su trono. Jesús sigue siendo nuestro Redentor y tiene que ser glorificado. Por eso es tan importante que nosotros en estos tiempos nos llenemos como... está el registro en la Biblia, cuando el profeta se estaba yendo, entonces Eliseo dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Eso quisiéramos que sucediera también en estos tiempos, llenarnos de una doble porción del Espíritu de Dios, porque el mundo está en problemas. Antes las situaciones no eran tan complicadas como ahora. Antes de que sea demasiado tarde, también tenemos que buscar la fortaleza, el consuelo de parte de Dios. Antes de que podamos nosotros lamentarnos de situaciones, tenemos que recordar las palabras del profeta Joel. El profeta Joel, capítulo 1, verso número 15. El profeta Joel dijo, ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima. Me parece a mí que este versículo de la Biblia es un mensaje que nos advierte, estamos a tiempo, el día del Señor se aproxima, dice el profeta Joel, y me parece a mí que estos tiempos son tiempos de oportunidad, tiempos para que nosotros hagamos cosas diferentes también, tiempo de que pongamos nuestro corazón en la presencia de Dios en oración antes de que sea demasiado tarde, porque la proclama del juicio de Dios cada vez es más resonante. Tarde o temprano cada uno de nosotros tendremos que enfrentar las decisiones que hemos tomado o las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Y esto aplica para todo mundo. Aplica para cada persona en lo individual, como también en las naciones, en los pueblos, por las decisiones que uno ha tomado, ¿no? Eso suena muy parecido a lo que el profeta Habacuc vivió en sus propios tiempos. Dios le había dicho claramente al profeta Habacuc, el juicio viene, va a llegar el juicio. Al parecer, en el capítulo 3 de este libro, el profeta Habacuc está entendiendo que lo que Dios está diciendo es algo serio, que lo que Dios está diciendo es algo que va a ser una realidad muy pronto. En este capítulo, el mensaje del profeta Habacuc cambia radicalmente, cambia totalmente, porque en medio de la confusión, en medio de la desesperación, inclusive, o en medio de la angustia, el profeta camina, transita, se mueve de la confusión a la claridad, de la angustia a la quietud. Por eso entonces es que vemos el capítulo 3 como una gran oportunidad de que las cosas las veamos diferentes. Hoy también nosotros, usted y yo, tenemos la oportunidad de movernos de la confusión a la claridad, de la penumbra a la luz, de la angustia a la quietud. Eso es lo que puede suceder. Y esta es la parte clave e importante en este libro de Habacuc. Vea nada más, y quiero que por favor usted lo analice. Recuerda los capítulos anteriores 1 y 2 de este libro. ¿Qué estaba sucediendo? Había una situación terrible. Había una situación de caos, de una decadencia terrible. Nada ha cambiado, absolutamente. Y no hay un cambio inmediato, aunque el profeta lo estaba esperando. Pero ¿sabe cómo termina el capítulo 3? Parece que las cosas son diferentes. Nada ha cambiado en el exterior, nada ha cambiado afuera, pero sí algo ha ocurrido en el profeta. Ha cambiado en su interior.
ha cambiado en su corazón, ha cambiado y ha sido movido a este cambio por medio de la fe. Y este cambio ocurrido en su interior le permite a él ver un panorama totalmente diferente en el exterior. Y eso es tan importante porque los cambios que queremos ver afuera comienzan adentro. Los cambios que queremos ver en nuestro alrededor, en las circunstancias, necesariamente tienen que comenzar adentro, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi sentir. Este cambio tiene que ser allí, en el interior. Y Habacuc nos muestra esta experiencia que ha vivido en este libro, en el capítulo 3. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos encontramos con un montón de quejas, de lamentaciones, un montón de argumentos que no satisfacen su corazón, y vemos al profeta en la incertidumbre. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 3, parece que las cosas son diferentes, y el capítulo 3 termina el libro con una descripción, una nota, un cántico de esperanza y de alabanza. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que el profeta se haya movido de la desesperación, de la angustia, y ahora con un cántico de esperanza y de alabanza? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que sus miedos, sus temores se disiparon? ¿Qué fue lo que experimentó? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó allí cuando en su alrededor absolutamente todo sigue igual, peor, mal? Las personas todavía se están burlando de Dios. La violencia se ha apoderado de la ciudad misma. Los babilonios, el ejército está viniendo a Jerusalén para invadirla. En el exterior todo está mal. En el exterior todo es caótico, es difícil como lo fue al principio. Nada ha cambiado. Sin embargo, el profeta ve las cosas con un panorama diferente porque en su interior ha sucedido algo. Y eso es tan importante. Eso es tan importante que sucede en nuestras vidas. El panorama que estamos viviendo nos están diciendo que esto va a continuar. ¿Cómo podemos nosotros ver la situación, ver el panorama diferente? Tenemos que sintonizarnos con el profeta Habacuc. Tenemos que ver lo que el profeta Habacuc hizo. Y eso es lo que quiero mostrarle en esta mañana. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió? Y si usted lee el capítulo 3 de Habacuc, usted va a encontrar por lo menos 3 asuntos importantes o 3 asuntos que nos marcan la diferencia. La primera de ellas, lo primero que hizo Habacuc es orar, seguir en oración, mantener la comunicación, la relación con Dios. Oró. Lo segundo que vemos en el capítulo 3 es que el panorama de Habacuc, la visión, lo que empezó a visualizar Habacuc en el entorno externo fue algo diferente. Esto sucedió así. Y al final entonces vemos un cambio y hay un testimonio de cosas impresionantes que él ya tiene en su corazón y le dan la seguridad. Por eso este libro es un libro tan importante en el que podemos aprender estas 3 cosas. Comencemos con la primera, la oración. Capítulo 3, versículo 1. Véalo por favor en su Biblia. Dice la palabra, oración del profeta Habacuc según Siginiot. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Esta es la oración de Habacuc. Así comienza el capítulo número 3. Ante la inminente calamidad, el profeta en oración busca la manifestación del pleno poder de Dios y de la misericordia de Dios en medio de su propio juicio. Me parece a mí que el profeta está diciendo, Señor, sé que el tiempo de los malos está llegando a su final. Acepto eso. No voy a luchar contra los planes que tú tienes, Señor. Pero, Señor, si los tiempos difíciles deben venir, no dejes que los babilonios nos eliminen. Eso estaba diciendo, recuerda tu misericordia o vamos a desaparecer. Eso estaba diciendo el profeta Habacuc.
Esta es una oración de verdad, una oración muy sincera. Como usted hace también, una oración sincera, expresa su sentir, expresa lo que hay en su corazón, expresa las cosas que le inquietan. Y esto es lo que está pasando con Habacuc. Expresa lo que usted le angustia, lo que le está afectando, lo que le está desesperando. Y seguramente esta es la clase de oración que Dios oye, la clase de oración que Dios escucha. Vea nada más, Habacuc está diciéndole, Dios, si vas a hacer algo, tienes que hacer algo como en los tiempos pasados. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el tiempo pasado? ¿Cuáles cosas Dios hizo en el pasado? Y él dice, otra vez, Señor, hazlos ahora. En estos tiempos, Señor, en estos tiempos necesitamos que tú hagas cosas como en el pasado. Esta debe de ser una oración de cada uno de nosotros, una oración reflexiva, una oración donde estemos buscando a ese Dios poderoso que obre en estos momentos críticos de la historia, en medio de la incertidumbre, de la calamidad. Necesitamos redoblar nuestro corazón, nuestras rodillas en oración, buscando a ese Dios que ha hecho grandes cosas en el pasado y que luego en algunos momentos los olvidamos. ¿Qué significa Dios vuelve a hacer estas cosas? Esta es una situación, como les decía, de oportunidad. Es una situación que nos permite en lo personal, y empecemos en esa parte, en el terreno personal. En lo personal tenemos que decirle a Dios y tenemos que ver esto como una oportunidad para que en lo personal no solamente tenga yo la oportunidad de arrodillarme, de buscar a Dios en oración, sino un nuevo despertar en mí como cristiano, un nuevo despertar, un avivamiento interno en mi persona desde mi propia perspectiva. Y luego entonces usted va a ver cómo una cadena de situaciones nuevas se van generando en el corazón de los cristianos. Debemos ver esta situación que el profeta Habacuc nos presenta como el fondo de todo lo que está pasando. La oración, el renovar mi interior, el renacer de nuevo, en lo personal, el despertar nuevamente en ese entusiasmo, en ese deseo de buscar intensamente a Dios. Donde quiera que yo estoy hablando con las personas, me están diciendo muchos que esta ha sido una oportunidad para reflexionar, para orar. Y creo yo que esta es una gran oportunidad para un despertar generalizado, para un despertar, una renovación, para un despertar espiritual en cada una de las personas. Necesitamos eso. Necesitamos un nuevo sentir, necesitamos despertar, necesitamos una nueva regeneración personal. Ante tales situaciones en nuestros tiempos hoy en día, es fácil ceder a la duda, es fácil dejar de creerle a Dios ante la gravedad de la situación. Es muy fácil que nosotros mismos desistamos, pero esta es una oportunidad, insisto, en que de manera personal podamos tener un despertar, unas ansias de buscar de Dios, de anhelar a Dios, como el salmista decía, mi alma tiene sed de ti, mi alma busca de ti como el ciervo que clama buscando aguas, así dice el salmista, tengo sed de ti, Señor. Por eso es tan importante, tenemos que buscar a ese Dios que hace milagros. Tenemos que buscar en lo personal a ese Dios que despierta en las personas esa fe por las situaciones que Él hace, por los milagros que Él hace. Dios parece ser que no se va a mover hasta que toque usted fondo y usted reflexione y usted entonces busque de manera desesperada la presencia de Dios para que así descienda fuego del cielo. Para que así entonces pueda yo llenarme con ese avivamiento poderoso de Dios y que encienda mi corazón ese fuego que desciende del cielo. No va a suceder nada hasta que yo busque ansiosamente con anhelo a ese Dios y entonces el fuego del cielo va a descender. Porque no se trata de algo de abajo, se trata de algo de arriba.
No se trata de cosas mías nada más, se trata de cosas de Dios cuando yo las anhelo. Entonces solo tengo que ponerme en modo encendido, que cuando caiga el fuego del cielo, entonces se incendie en mi corazón y yo pueda percibir las cosas de forma diferente. Si quieres que el mundo cambie, el cambio tiene que comenzar en tu interior. Si quieres que las cosas sucedan, tiene que comenzar contigo. Nada va a suceder afuera si no sucede primeramente adentro contigo. Hay un canto que yo recuerdo de hace muchos años que cantábamos, y ese canto dice: soy yo, Señor, el que necesita orar. No es mi hermano, no es mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita orar. Este es el tiempo de una gran oportunidad para comenzar a buscar de Dios más intensamente. Esta es una gran oportunidad para buscar de Dios de manera profunda, un deseo de llenarse de Dios, de renovar mi corazón, de renovar mi espíritu, de tener entonces la llenura de Dios, porque el tiempo del juicio del Señor está llegando y eso es tan notorio. No podemos ignorarlo, y la única forma de cómo podemos nosotros percibir un cambio en el exterior es teniendo un cambio en el interior. Por eso es importante. Esa es la cuestión que hizo Habacuc. Lo primero que hizo Habacuc es orar intensamente. Su corazón se había movido a la oración. Su corazón se había incendiado con el fuego de Dios, buscando a Dios. La explicación no vamos a tenerla afuera, voy a tenerla adentro, desde mi comunión, desde mi intimidad, desde mi relación con Dios. Así podré yo entender, explicar tal vez algunas de las situaciones que yo estoy viviendo. Pero entre tanto esto no pase, mi corazón sigue siendo un corazón frío, seco, un corazón indiferente a Dios, entonces las cosas las veré más difíciles y en términos más complicados. Este es el primer asunto. La segunda cosa que el profeta Habacuc hizo es ver el panorama que Dios le estaba mostrando de forma diferente, una visión diferente de las cosas desde la perspectiva interior. Así que le quiero invitar. La segunda cosa que vamos a hablar es acerca de ese panorama diferente que Habacuc vio, la visión que tuvo acerca de las cosas de parte de Dios. El profeta grabó su experiencia en los versículos capítulo 3, versículos 3 al 15. Estos son versos con una tonalidad poética. Pareciera que el profeta ha transitado ahora, expresa su experiencia en versos que suenan como a poesía, como a canto. Él puede esperar en Dios, y cuando espera en Dios, entonces tiene una visión de Dios. Y el punto es muy claro. Sabiendo que su nación, sabiendo que su pueblo enfrenta el juicio inminente de parte de Dios por todo lo que están haciendo, por toda la decadencia en la que están viviendo, el profeta está orando y está diciendo: Señor, haz algo. Y lo que vamos a leer a continuación es como la respuesta de Dios a la oración de Habacuc. Y en esta parte parece que Dios le está diciendo a Habacuc: ¿has olvidado quién soy? Me estás hablando como si yo no te escuchara, así pareciera que lo estás viviendo. Estás refiriéndote a mí como si yo no tuviera poder. Y en cierto sentido, en estos versículos parece que Dios le está diciendo: déjame mostrarte lo que puedo hacer. Déjame mostrarte quién soy. Porque si no entiendes quién soy, entonces tendrás problemas, inclusive de conciliar el sueño. Y esta es la visión que Habacuc tuvo de Dios. En los primeros versículos, Habacuc relata la actividad de Dios en el pasado y se centra específicamente en el libro del Éxodo, o en la historia que nos presenta el libro del Éxodo, en el tiempo del desierto, en el cruce del río Jordán, del Mar Muerto, del Mar Rojo. Eso es un periodo en el que Dios hace milagros de forma espectacular. Al contar con todo esto, Dios está diciéndole: ¿has olvidado esto que hice en el pasado? Si Dios lo hizo en el pasado, si Dios hizo cosas de verdad sobresalientes, impresionantes, nuevamente lo va a hacer. Cuando yo leo esta parte de la Biblia,
Me pregunto, ¿Dios hará esto en este tiempo actual, en estos tiempos de alta tecnología, en estos tiempos modernos? ¿Dios volverá a hacer algo similar? Y la verdad es que podemos creer que Dios puede hacer algo. Voy a leerle los versos 13, 14 y 15 de esta parte del libro de Habacuc capítulo 3. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza, con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Note los verbos que está usando Habacuc. Notó lo que está diciendo: saliste, aplastaste, lo desnudaste, lo traspasaste, lo pisoteaste. Esto es lo que Dios hizo en el pasado. Y Dios recibe toda la gloria y todo el crédito por estas cosas poderosas que Él hace. Por eso es que cuando estamos en medio de situaciones como estas, usted y yo necesitamos de un Dios grande, de un Dios poderoso. Y algunas veces nuestra memoria olvida a ese Dios grande, a ese Dios que ha hecho cosas. Y tienes que pensar y tienes que analizar allá en tu propia vida, ¿cuáles son esas cosas en las que Dios ha mostrado ese poder en tu propia vida, en tu propia existencia, en esas cosas en las que Dios te ha mostrado quién es de manera sorprendente? En esta parte de la Biblia notamos que Dios derrotó a los enemigos de quienes estaban tratando de aniquilar al pueblo de Israel. Dios los derrotó. La determinación divina es hacer todo lo necesario para proteger a su propio pueblo, para liberar a su propio pueblo. Eso es la determinación de Dios: salvar a su propio pueblo, liberar a su propio pueblo, cuidar de su propio pueblo y no permitir que su pueblo sea víctima de los malos o de las circunstancias que quieran o busquen dañarlo. Por eso es importante que recordemos a ese Dios grande, a ese Dios fuerte. ¿Por qué estoy aquí en medio de esta situación? Debido a que nosotros nos vemos así encerrados, nos vemos lastimados, afectados, debido a que nuestra idea, nuestro creer en ese Dios es tan limitado, es tan pobre, es muy poco lo que yo conozco de Dios, es muy poco la conexión que tengo con Dios, y se refleja en mi desesperación y se refleja en mi angustia. Si tuvieras un Dios grande, no te preocuparías tanto. Si tuvieras un Dios grande, serías más fuerte en medio de las circunstancias que estás viviendo. Por eso es importante notar cómo Habacuc lo hizo. Dios tiene que mostrarse otra vez como se mostró en los tiempos pasados. Usted recuerde las historias que el pueblo de Israel vivió en el Éxodo, en su liberación, cómo Dios liberó a su pueblo, cómo Dios no permitió que los enemigos del pueblo entonces avasallaran, entonces destruyeran al pueblo de Dios. ¿Recuerda usted las grandes cosas que Dios hizo? Cuando Dios comenzó a liberar a su pueblo, le dijo a Moisés: tienes que ir y decirle al faraón, debes dejar que mi pueblo salga de este lugar. Y el faraón dijo: no lo voy a hacer, porque yo soy el faraón, porque yo soy el que manda, porque yo soy el que decide. Estas gentes están bajo mi autoridad y yo voy a decir cuándo pueden irse. Sin embargo, Dios entonces comienza a enviar las señales milagrosas de ese Dios que quiere liberar a su pueblo y manda las plagas. Esos milagros que sucedieron, esas cosas que vivieron tanto el pueblo egipcio como el pueblo de Israel, esos milagros que Dios hizo, 10 plagas, imagínense nada más. Y cuando llega el momento de liberar a su pueblo, entonces Dios manda al ángel de la muerte para señalar, para acabar o aniquilar con aquellos que no tenían la marca de la sangre del Cordero. Y cuando Dios los salva, los lleva por caminos que parecieran que no tienen una ruta segura. Sin embargo, Dios,
por su divino decreto, por su misericordia infinita, los libera de manera portentuosa. Ese es el Dios que tenemos aún el día de hoy. Ese es el Dios que sigue obrando. No pueden ser tus problemas más grandes que Dios. No pueden ser tus situaciones más complicadas, más difíciles, más duras de pasar que Dios mismo. Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios inmenso, un Dios que está cuidando de nosotros, un Dios que vigila nuestro entorno. Por eso tengo que mirar a ese Dios, creer en ese Dios, tomarme de ese Dios. Esa es la fortaleza. La tercera cosa que el profeta Habacuc, después de ver lo que Dios hizo, recordar como nuevamente una visión, esto fue lo que Dios hizo en el pasado y que puede hacer otra vez. Entonces va a la tercera cosa. Aquí hay una declaración, aquí hay una muestra de convicción, aquí hay una determinación de verdad impresionante del profeta Habacuc. Y vamos a ir a la tercera parte de este libro, la declaración de Habacuc. La muestra de su convicción, de lo que él está diciendo de parte de su persona hacia Dios, sus convicciones, su seguridad, su esperanza, el futuro que él ve. Ahora llegamos al final del libro. En primer lugar, Habacuc tiene un criterio basado en la soberanía de Dios. En el verso 16 del capítulo 3, voy a leerles la parte final del verso 16, dice: pero yo esperaré con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Este es el versículo 16, la parte final. De alguna forma, lo que está diciendo Habacuc es: lo entiendo, Señor. Los babilonios van a venir y nos van a atacar. Y entonces va a emitirse el juicio tuyo sobre nosotros. Voy a esperar que ese día llegue, porque también vas a juzgar al pueblo babilonio. Como resultado de esta convicción, de esta seguridad basada en la soberanía de Dios, no vaya a creer que Habacuc vivió el tiempo para ver el juicio sobre Babilonia, la aniquilación de Babilonia, porque eso sucedió 70 años después. Sin embargo, eso no importó. Las palabras que Habacuc está diciendo en esta parte es decir, mensaje recibido. Me consta a mí de que tú has dicho y lo vas a hacer. Señor, lo entiendo. Y luego entonces, después de que está diciendo el profeta Habacuc esto, lo entiendo, sé lo que vas a hacer, está bien, ya lo entendí. Ahora viene una declaración impresionante de compromiso, de seguridad, de esperanza, de fortaleza. Los versículos 17 y verso 18 nos muestran lo que hace la fe cuando se apodera de la persona. Nos muestran lo que hace la fe y lo que genera la fe cuando se apodera, cuando incendia a la persona, cuando la persona se vuelve fervorosa, intensamente buscando de Dios y llenándose de Dios, porque no puede entenderse de otra manera. Es más, yo quisiera pedirle que el verso 17 lo tenga muy en cuenta, lo marque, porque es un versículo de verdad que ayuda mucho, un versículo que da una enorme seguridad. Leamos el versículo 17 y el versículo 18 del capítulo 3. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado algunos en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. ¿Leyó eso? ¿Se dio cuenta de lo que está diciendo Habacuc? La verdad, con todo lo que está pasando y la declaración que él está diciendo, con todo eso voy a regocijarme en el Señor. Y esa palabra significa de verdad saltar de alegría, dar brincos de alegría,
o tal vez como algunos quieran entenderlo, como bailar de alegría. Pero Habacuc está diciendo, estoy tan entusiasmado, estoy tan convencido que siento un regocijo, una alegría intensa en mí, confiando en ese Dios, aunque estas cosas sean de esta manera. Pero ¿cómo puede pasar esto? Me vuelvo a preguntar. ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede decir el profeta? Yo voy a regocijarme en el Señor aunque no haya producto en el campo, aunque no hayan uvas en la vid, aunque el campo ya no produzca, yo voy a regocijarme. ¿Cómo puede decir esto a Habacuc? Habacuc describe lo que pudiera ser un colapso económico total. Un colapso económico total. El antiguo pueblo de Israel era una sociedad basada en la agricultura. Dependían ellos de la agricultura. Imagínense quedarse sin productos del campo, sin los higos, como en el caso de ellos, o las aceitunas, quedarse sin las uvas o los cereales, quedarse sin las ovejas y sin ganado. Entonces significa que hay un gran problema, ¿o no? Esto no es una cuestión de casualidad, significa que hay un gran problema. Eso es lo que está planteando Habacuc. Hay un gran problema, hay un colapso, vienen cuestiones más difíciles y estamos seguros que esta cuestión que estamos pasando no va a ser tan rápida la superación de los problemas que tenemos. Tal vez la parte de salud termina en poco tiempo, pero la parte laboral, económica, eso va a ser más difícil. Sin embargo, vean lo que dice Habacuc y cómo puede surgir de nosotros la convicción, la seguridad, la afirmación, la esperanza para decirle a Dios, no importa. No importa si esto colapsa, no importa si esto se cae a pedazos, yo voy a sentirme fortalecido en el Señor. Parece una locura, pero déjeme hacer algunas preguntas. ¿Qué pasa si el negocio que usted tiene va a la quiebra? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Qué pasa si es usted despedido de su trabajo y ya no hay más trabajo cuando usted pensaba que pronto va a regresar? ¿Qué pasa si le dicen que su jubilación o su pensión se perdió y que ya no es posible que usted tenga su jubilación? ¿Qué pasaría? ¿Cómo enfrentarías eso? ¿Qué pasa si tu hijo termina en la cárcel? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Qué pasa si tu seguridad es vulnerada? ¿Qué pasa si tus hijos se quedan sin comida? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Qué va a suceder si no puedes pagar las cuentas? Esas deudas, esos créditos que tienes, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si tus seres queridos no vienen a Cristo y mueren? ¿Qué sentirías si tu médico te dice, es terminal, ya no hay nada por hacer? ¿Qué pasa si tu cónyuge le da un ataque al corazón y te deja sola? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Qué pasaría si tú, por ser cristiano, te corren del trabajo? ¿Qué pasaría si por causa de tu fe te ponen en la cárcel? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estas cosas tan difíciles llegaran a ser parte de tu vida? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Cómo puedes llegar a decir como el profeta Habacuc, con todo eso yo voy a regocijarme en el Señor? ¿Podrías decir eso? A pesar de estas cosas que estoy pasando, voy a regocijarme en el Señor. Voy a estar bien en el Señor. A pesar de todas estas cosas tan difíciles, tan duras de enfrentar. Déjeme contarle una historia que sucedió hace algunos años y que se registró y usted tal vez lo escuchó. La historia de la familia de Rick Warren y de su esposa Kay. Kay Warren es la esposa de Rick Warren, como acabo de mencionarle. Rick Warren es el pastor de una gran iglesia en el sur de California y es el autor de un libro que tuvo mucho éxito llamado Una vida con propósito. Pero ellos estuvieron en la mira de medio mundo
de una manera muy triste y dramática hace algunos años, cuando su hijo Mateo, de 27 años, se suicidó después de luchar duramente por muchos años con una enfermedad mental. Algunos años después, la esposa de Rick hizo algunas reflexiones personales sobre lo que había sido en el cumpleaños número 29 de su hijo Mateo. Y esto fue lo que Kay Warren escribió. El día 18 de julio de 1985, di a luz a nuestro regalo amado de parte de Dios, Mateo David Warren. Sosteniéndolo en mis brazos por la mañana, no tenía ni la más mínima idea del oscuro viaje que estaba comenzando para mi hijo y para los que lo amábamos. Todo lo que sabía aquella mañana brillante era que estaba locamente enamorada de él y no podía ver nada más por delante más que los sueños de una madre por una vida buena para su propio hijo. Recuerdo, dijo ella, la Pascua de 1985. Yo estaba enferma en la cama, sin poder ir a la iglesia. Rick llevó a los niños a la iglesia y me quedé yo sola por unas horas. La distancia del televisor a mi cama era lo único que yo podía mantener como compañero. De alguna manera se me cayó el control remoto y no pude recuperarlo. Aún así, como yo estaba sola en una de las celebraciones más alegres que hay en la iglesia y ni siquiera tener la posibilidad de ver a un predicador en la televisión para hacerme compañía, me llenó de ansiedad y miedo para mí y para mi hijo que estaba por nacer. Yo dolorosamente alcancé mi Biblia y justamente la abrí en Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las viñas, aunque la cosecha de la oliva falle y los campos no produzcan alimentos, aunque no haya ovejas en el redil y no haya vacas en los establos, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, que hace que mis pies sean como de ciervas, que me permite ir a las alturas. Esta fue una palabra del Señor para mí, dijo esta mujer, y determinó que aunque mis peores pesadillas se hicieran realidad, y aun si mi bebé muriera, o que nunca pudiera caminar, yo solo sabía que iba a confiar en el Dios, mi Salvador, y me alegraré en el soberano. Mateo David Warren nació y todo parecía estar bien, pero en su primer cumpleaños empezamos a notar algunas cosas. Y por su segundo y tercer cumpleaños sabíamos que no estaba bien, como su hermana mayor y su hermano. Cuando él se quitó la vida el año pasado, después de luchar por tanto tiempo con esta enfermedad, un amigo me envió Habacuc 3, 17 al 19 en una tarjeta de condolencia. No tenía él la más mínima idea de que este pasaje fue increíblemente importante para mí en este proceso y este versículo tan apropiado para mi vida, porque yo había temido durante años que Dios tomaría su vida y que se convirtió en su búsqueda más grande y mi más profunda angustia. Yo tenía que llegar al punto en el que le dije a Dios 27 años antes, aun si mi peor pesadilla se hace realidad y toma su vida, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que hoy, en el cumpleaños número 29 de Mateo, a través del llanto, le grito al universo entero que yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi corazón sigue herido y maltrecho, pero mi fe es constante. Hay y será, como dice Steve Curtis Chapman, un despliegue glorioso de todo lo que Dios tiene reservado para mí y para mi familia. Dios es fiel a sus promesas de reconstruir y restaurar de las ruinas, y estoy seguro de que voy a ser todavía un testigo de muchas y muchas vidas sanadas
y la esperanza restaurada, todo por mi regalo amado de Dios, Mateo David Warren. Te echo de menos, cariño, pero solo será por un poco de tiempo. ¿Cómo puedes decir sí, Señor, cuando Dios te ha tomado lo más preciado de ti? ¿Cómo puedes decir sí, Señor, cuando las circunstancias son tan adversas y tan difíciles que no logras entenderlas? Y aún así decir sí, Señor. Demasiados cristianos tienen un Dios solamente en tiempos buenos. Ellos aman a Dios y sirven a Dios y le cantan a ese Dios solo cuando las cosas les va bien. Pero ¿qué sucede cuando las cosas comienzan a salir mal y los tiempos difíciles llegan? ¿Qué vas a hacer? Habacuc, a pesar de todas las cuestiones, él pudo decir, aunque no haya frutos en el campo, con todo, yo voy a alegrarme en el Señor. Si tu Dios es solamente un Dios de tiempos buenos, entonces estás muy limitado a las circunstancias. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de todos los tiempos. A veces en tu vida la higuera no va a florecer. A veces en tu vida las uvas en la vid no habrán. A veces la cosecha de la oliva fallará. A veces los campos no producirán alimentos. A veces ya no habrán animales en el corral. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Enojarte con Dios? ¿Renunciar y renegar de Dios? O tal vez optes por creer, porque esto es lo mejor. A menudo confundimos la fe con nuestros sentimientos, y la fe no es asunto de sentimientos, ni mucho menos de circunstancias, porque los sentimientos son engañosos. La fe es elegir creer cuando lo más fácil es dejar de creer. Habacuc dijo, voy a esperar con paciencia y voy a alegrarme, porque encontró nuevas fuerzas en Dios a pesar de las circunstancias. La renovación interna, la fe que incendió su corazón y que le hizo renacer desde adentro, le permitió a Habacuc decir estas palabras. Y el verso 19 de este capítulo 3 de Habacuc, escuche cómo dice, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela, me hace caminar por las alturas. Y note usted la frase, mis pies. Me parece a mí que eso habla de nuestro transitar, de nuestro viaje que realizamos durante el tiempo que estamos aquí en esta tierra. Y si usted nota e investiga un poco, se dará cuenta que los siervos son de un andar seguro en lugares difíciles, donde usted seguramente resbalaría y caería. Sin embargo, ellos pueden estar firmes, como dice la palabra. Si conoces al Señor, Él te dará estabilidad en los momentos difíciles, resbaladizos en tu vida. Si conoces al Señor, Él te dará gracia para que estés en pie cuando todo se venga abajo. Eso me recuerda lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso número 13, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Noten lo que dice el apóstol Pablo, pónganse toda la armadura de Dios. De eso tenemos que llenarnos, la fortaleza de Dios a través de la oración, de mis convicciones y mi firmeza, de esa fe que incendia, irradia mi corazón. Eso me da sustento, eso es lo que dice la Biblia. Eso nos permitirá estar de pie cuando muchos estén cayendo. Y la verdad es que este libro termina de esta manera, pero permítame repetirle cómo comenzó este libro y por qué es tan importante lo que dice el profeta Habacuc. Cuando esto está diciendo el profeta Habacuc, y terminando en su libro, nada ha cambiado. El pueblo de Habacuc todavía siguen olvidando a Dios. La violencia se ha apoderado de la ciudad de Jerusalén. Los malvados están oprimiendo a los justos y los babilonios están llegando como el instrumento señalado por Dios para someter a juicio al pueblo de Judá. Los tiempos difíciles están llegando y nada parece cambiar. Lo único que ha sido cambiado es el interior de Habacuc.
Nada afuera ha cambiado, pero su interior ha cambiado. Esa es la diferencia. Todos venimos en situaciones diferentes. Todos tenemos problemas por los que estamos pasando y nada está cambiando, pero si cambia tu interior, si cambia desde adentro, si la regeneración interna, si la renovación, el despertar, el avivar interno de tu corazón sucede, entonces el panorama exterior será totalmente diferente. Eso quiero que tomes en cuenta. Para que ir terminando en esta parte, quiero mencionarte algunas otras cosas. Todos venimos de diferentes situaciones. Algunos ahora están muy alegres, felices por alguna situación. Algunos están tristes. Algunos ahora se ven saludables. Algunos están enfermos. Algunos se ven entusiastas por el futuro. Algunos ven el futuro oscuro. Nubes de incertidumbre se ciernen sobre ellos. No importa cómo venga el panorama, pero si tú tienes el conocer, el creer, la fe en Dios, si Dios es tu Salvador, si Él es tu Señor y en Él sigues creyendo, entonces todavía puedes tener pies para caminar por las alturas en los peores momentos de tu vida. Todavía podemos tener pies para seguir manteniéndonos firmes cuando muchos están cayendo a tu alrededor. Tal vez estés pasando por momentos difíciles. Probablemente estés saliendo de los momentos difíciles. Tal vez vas a entrar en un momento difícil en tu vida. No lo sabes. Tal vez estés a punto de enfrentar situaciones difíciles. Yo quiero que tome nota de lo que hemos hablado y lea este libro y lo guarde en su corazón, porque si no lo necesita hoy, tal vez lo va a necesitar mañana. Nunca sabrás de las circunstancias que puedes enfrentar hasta que los enfrentas. Nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Cuando Jesús es todo lo que tienes, entonces descubres que todo lo que necesitas es solamente Él. Por eso este mensaje de Habacuc es un mensaje que trasciende más allá de las circunstancias. Por eso este mensaje del profeta, que comienza con notas de angustia, de tristeza, de desesperación, de maldad, de violencia, termina al final con notas de esperanza, un cántico, una poesía de esperanza, un cántico de alabanza para nuestro Dios. En medio de las circunstancias, a eso nos movemos, de la confusión a la claridad, de la angustia a la quietud, de la noche oscura a la luz del día glorioso. Por eso quiero que tú tomes esto y lo vivas de esta manera y encuentres tus fuerzas en el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ya estamos por terminar esta parte de nuestra adoración y servicio de domingo por la mañana y cada uno de sus familias. Y antes de terminar, nuevamente reitero mi agradecimiento a las personas que colaboran, ayudan y hacen posible que esto llegue a usted y que pueda escucharnos y pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que nos apoyan en estas actividades de la iglesia. Como iglesia seguimos trabajando, seguimos haciendo lo necesario, buscando el bien de cada uno de los que asistimos a la iglesia y de aquellas personas que también nos sintonizan. Si en algo podemos ser útiles en sus vidas y ser de bendición, por favor háganoslo saber. Vamos a orar y terminar este tiempo donde hemos alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tus bendiciones que hemos recibido durante el transcurso de la semana. Bendito sea tu nombre, alabado seas por siempre, Padre. Oramos nuevamente por aquellas familias, Señor, que pasan por momentos difíciles, porque tal vez algún familiar está enfermo del COVID, o tal vez algunos han perdido algún familiar. Oramos, Señor, por ellos, rogamos tu fortaleza, tu bendición para sus vidas, Padre. Oramos por cada persona que nos sintoniza, que tu bendición sea con ellos, Señor, en todo lugar donde ellos nos escuchan.
Bendito seas por siempre, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el que está sentado en el trono, el que vigila y ve lo que sucede en este mundo. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, y te damos gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos que tienen liderazgos en la iglesia. Pedimos por ellos, Señor. Oramos por las labores que están realizando. Oramos por lo que están trabajando, Señor, buscando en bendecir a los más frágiles, Señor, por situaciones económicas o de salud. Oramos por ellos y te damos gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Y ahora, mis amados hermanos, reciban la bendición de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que la comunión y consolación de su Santo y Divino Espíritu sea sobre cada uno de ustedes desde ahora y por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan muy buenas tardes.